estos últimos años, el país ha pasado por procesos que han marcado la historia, como los diálogos de paz, los cuales, después de largas jornadas de concertación, permitieron llegar al acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera, firmado por las FARC-EP y el Gobierno Nacional, que incluye programas para el desarrollo comunitario y la transformación de zonas rurales en Colombia, como lo son el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la Reforma Rural Integral. La consolidación de la paz junto al potencial natural del Valle del Cauca, que ya analizamos en la primera sesión, están generando emprendimientos basados en el turismo de naturaleza, los cuales pueden constituirse como un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de las comunidades y el departamento. Por eso quisiéramos empezar esa segunda sesión preguntándole al profesor Héctor Santaella cuál es el estado actual de la reforma rural integral que se planteó en el marco de los diálogos de paz con las FARC-EP y cuál es esa incidencia de ese programa realmente en la renovación del campo colombiano, que es lo que el turismo de naturaleza realmente necesita. De acuerdo, bueno, muy buenos días a todos. Quiero iniciar dando las gracias a la Universidad Nacional de Colombia por permitirme participar en este importante evento, ¿de acuerdo? Una enhorabuena para el profesor Enrique Torres, que está detrás de esta iniciativa, y al decano Chaparro, porque es bastante importante que en este momento en este momento histórico de nuestro país se abran desde las regiones debates como este, que permitan discutir alternativas de desarrollo económico sostenible y que hagan posible ese sueño de la paz, ¿de acuerdo? Ese sueño que se quiso abordar con el acuerdo que se firmó con las FARC y que tiene dos pilares muy conectados con este tema que se discute hoy, el de la reforma rural integral, punto número 1, y el de la sustitución de cultivos de uso ilícito, punto número 4. En relación con el punto número 1, pues, ¿en qué estamos hoy? No sé, creo que basta con abrir el periódico para darse cuenta de lo que acaba de pasar con la Justicia Especial de Paz. Pues el gobierno no ha objetado ninguna de las normas que se impulsaron para desarrollar la reforma rural integral, pero tampoco ha hecho mayor cosa por concretar ese conjunto de propuestas muy importantes para transformar la realidad de los campos en Colombia. Hay allí, dentro de ese punto número 1 del acuerdo del Teatro Colón, una serie de iniciativas que conectan muy bien con este tema del turismo de naturaleza. Hay una serie de principios que están allí, como el de la transformación estructural del campo, como el principio del bienestar y buen vivir de las comunidades rurales, como el del desarrollo integral de las zonas rurales, como el del desarrollo sostenible, como el del uso adecuado de los suelos, incluso como el de la igualdad y el enfoque de género para poder reivindicar el papel de las mujeres campesinas dentro de las sociedades rurales y dentro de la sociedad colombiana, pero la verdad es que poco se ha hecho en relación con esto, ¿de acuerdo? El gobierno de Santos había impulsado una política que era la de Recorre Colombia, por medio de la cual se buscaba promover rutas turísticas alternativas, distintas a ir a Cartagena o distintas a ir a los sitios de siempre, un poco con ese contexto y con ese escenario esperanzador que habría el acuerdo de La Habana. Se habló mucho del turismo en general y del turismo de las zonas rurales y el turismo de naturaleza en un principio. Si uno pone en Google turismo en el posconflicto, se va a dar cuenta que le salen muchas referencias a finales del 2016 y principios del 2017, incluso a principios del 2018, cuando las cifras iban muy hacia arriba en esta materia, el panorama estaba muy despejado. Desafortunadamente, sobre eso, las noticias recientes son muy pocas. Esto todo debería entroncar muy bien con el discurso que maneja el gobierno del presidente Duque de la economía naranja. Sin embargo, pareciera que esto no está en la agenda de prioridades, ¿de acuerdo? Hay otros temas más importantes y desafortunadamente la política de desarrollo rural que pareciera estar planteando el presidente Duque, que aún no la ha planteado en términos abiertos
pareciera no estar muy en la línea de lo que se está discutiendo aquí. El enfoque no pareciera ir en esa dirección. El Acuerdo de La Habana es bastante amplio, el punto número 1, el de la reforma rural integral, da juego para que tenga distintas vías de desarrollo, pero realmente aquí no parecería en este momento estar habiendo mayor interés en concretar eso, ¿de acuerdo? Y eso es preocupante porque sin duda que el turismo podría ser uno de los actores primordiales para esta transformación estructural del campo. De hecho, después de que el acuerdo sufrió un cambio, luego del plebiscito del 2 de octubre, se introdujo al texto de la reforma rural integral un principio que no había sido contemplado inicialmente, y era el del desarrollo integral de las zonas rurales. El principio de desarrollo integral de las zonas rurales habla de la posibilidad de destinar las zonas rurales a una pluralidad de actividades, reconoce la multifuncionalidad de las zonas rurales, porque inicialmente el acuerdo de La Habana, aunque explícitamente no lo consagraba así, tenía un claro enfoque hacia la agricultura campesina, hacia una promoción de agricultura tradicional. Eso se ajustó entonces después del 2 de octubre con ese principio de desarrollo integral de las zonas rurales en cuya formulación literal en el acuerdo pues se habla no solo de la agroindustria o de cadenas comerciales agrícolas, sino también del turismo. Y eso entonces lo propuso el Centro Democrático. Sería esperable, deseable, que lo concretaran iniciativas de políticas específicas, pero pues de momento estamos esperando eso. Profesor Santaella, ¿cómo interviene el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en la transformación de las zonas rurales de Colombia y cuál es el potencial vínculo con el turismo de naturaleza en el país? ¿Cómo está ese tema también en el contexto nacional? El punto número 4 del acuerdo del Teatro Colón se ocupa de formular ese Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Y también tiene unos objetivos similares a los de la Reforma Rural Integral. De hecho, de las líneas fundamentales del PENIS es ese entronque o esa integración a la Reforma Rural Integral, porque en últimas buscan lo mismo, buscan una transformación de áreas del país que han carecido de programas de desarrollo adecuados. Claro, eso se hace mucho más acentuado en las zonas de cultivos ilícitos. La revisión de cualquier mapa de dónde se ubican las zonas de cultivos ilícitos permite evidenciar que están focalizados en las zonas donde hay mayores niveles de pobreza, donde hay un aislamiento acentuado por falta de infraestructuras, donde la ausencia de equipamiento social es muy marcada. En fin, todo esto se quiere revertir tanto con la reforma rural integral como en general, como en particular con el PENIS, ¿de acuerdo? Y entonces esa aspiración de generar modelos de desarrollo alternativo, sin duda, se podría servir muy bien del turismo de naturaleza, ¿de acuerdo? De hecho, hoy hay una experiencia exitosa en este campo que es la de Tailandia. Tailandia es el principal caso de éxito en materia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, y es producto de un esfuerzo continuado del Estado tailandés que desde finales de los años 70 y durante los años 80 tomó conciencia de que esos cultivos de uso ilícito que se presentaban en las zonas altas del país, donde había también unos grupos insurgentes, no podía abordarse por la vía de la fuerza, porque eso terminaba por generar un conflicto entre las comunidades que cultivaban esto por falta de opciones económicas y las autoridades. De manera que el Estado tailandés empieza a desarrollar vías, a llevar equipamiento social, infraestructura social a esas zonas, en lugar de hacer erradicación forzosa. Y eso le permitió que cuando las áreas de cultivo estaban debidamente equipadas, se diera el paso a exigir ya de manera coercitiva el cumplir con unas metas de erradicación. Pero en un escenario en el cual las alternativas económicas estaban ya muy a la mano, porque se había superado esa situación de aislamiento y de marginación. Entonces, allí ese desarrollo de vías, ese desarrollo de equipamientos colectivos, de infraestructuras, la presencia institucional de la autoridad, y no solo a través de Fuerza Armada, permitió incluso que esas zonas se convirtieran en zonas turísticas.
lo cual hoy en día ustedes pueden también entrar a internet y fácilmente revisar y van a encontrar pues que los turistas son una especie muy curiosa. El turista nacional o el extranjero básicamente van a donde le digan que hay que ir. En Medellín había peregrinación al edificio Mónaco y bueno, ahí el tour de Pablo Escobar y cosas así. Luego, con el morbo que caracteriza al turista, probablemente uno le puede montar un tour de la ruta de la coca en el Putumayo o algo así, y probablemente eso tendría mucho éxito, o en el Catatumbo. Se generarían alternativas de bienestar y desarrollo económico para las comunidades que podrían ser sostenibles, que podrían ser incluyentes, que podrían ser legales y que podrían entonces dar posibilidades ciertas, no tan difíciles en términos económicos o tan arriesgadas en términos económicos para permitir que estas comunidades puedan salir de esa trampa que es la de los cultivos ilícitos. El gobierno tendría entonces aquí una responsabilidad para trabajar esto de la mano con el sector privado, pero también aquí vemos que hubo un frenazo en seco con el cambio de gobierno, de manera que, bueno, ya próximamente vendrán marchas, entiendo, que están convocadas marchas de la COCAM y de las zonas, los campesinos de las zonas de cultivo, exigiendo que se reactive el PENIS, pues porque ahí había una situación muy curiosa, y es que por primera vez los campesinos de las zonas de cultivo estaban verdaderamente interesados en hacer sustitución, y el gobierno perdió el interés, y esto pues no había pasado antes, y vamos a ver cómo se resuelve en la práctica, pero desafortunadamente pareciera no haber allí mayor noticia. Jaime, vas a hacer un comentario. Sí, con respecto a eso, nosotros en el Parque Farallines tenemos una experiencia muy particular en la cuenca del río Anchicayá. Digamos, desde finales del 2010 se comenzó a ver una presencia, un incremento de la presencia de cultivos de uso ilícito, coca principalmente, o exclusivamente en el sector cercano al embalse del Alto Anchicayá, que ustedes tengan en cuenta, está totalmente dentro del parque y que es el que suple energía eléctrica a todo el suroccidente colombiano, incluso exporta, si no estoy mal informado, al Ecuador. Entonces, esta presencia de cultivos ilícitos, por supuesto, estaba incrementando la cantidad de sedimentación y generando problemas en ese sector que para el parque, esa zona, pues por ser considerado un hotspot para una cantidad de cosas, pues es un elemento muy grande, nosotros lo llamamos la tacita de plata. Allá se hicieron varias erradicaciones forzosas, desde el 2012 más o menos, y en una sentada en que la comunidad de la Cascada y alrededores, que es como donde está el núcleo cocalero más fuerte, o estaba el núcleo cocalero más fuerte, nos llamaron como a preguntarnos primero, a hacer un reclamo del por qué el tema de las erradicaciones, y segundo, a mirar qué posibilidades había. En el marco de eso, les dimos, no, aquí no se puede, ese tipo de elemento no es factible. Tengamos en cuenta que allá la carretera, los que conocen, la carretera de Anchicayá divide el Parque Nacional que está a la izquierda y la zona de reserva forestal que está a la derecha. Nosotros, el parque, como pasó aquí en Cali, se superposicionó sobre la zona de reserva de Cali y allá sobre la zona de reserva forestal de Anchicayá. Es decir, primero estuvo la zona de reserva forestal de Cali, aquí en Cali, y allá la de Anchicayá que el parque. Entonces comenzamos a hablar con ellos y con unos recursos de responsabilidad social empresarial de la EPSA, comenzamos a buscar alternativas. Tanto así que en el 2014, cuando iban a hacer de nuevo erradicación forzosa, la gente en una manifestación pacífica hablaron con el comandante de la segunda división, que está aquí en Cauca, que es el que comanda todas estas operaciones acá, y le dijeron que ellos entendían, hubo un documento, que ellos entendían la importancia del parque y la reserva y que querían que digamos, en ese entonces no se hablaba ni de PENI, ni estaba el acuerdo firmado, y plantearon fue que ellos querían que los vincularan a un programa de erradicación voluntaria donde observaran otras posibilidades. Fue así cuando en un evento con el doctor Eduardo, no recuerdo el apellido del que es el que maneja ese tema o manejaba en el gobierno Santos. Eduardo, sí. Nos pregunta a los que estábamos allá, los jefes de parque, bueno, ¿y quién ha adelantado algún acuerdo o algo en tema de sustitución voluntaria? Obviamente para nosotros que esto nos ha generado desplazamientos, amenazas, incluso muertes, pues en parques uno trata como de no meterse en eso. Yo levanté la mano y le dije, mire, les conté la historia, él dijo, no, nos interesa, pero como allá el SIMSI, los que no conocen el SIMSI es el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, pues da unas cifras como de 350 hectáreas que
a mi modo de ver, no corresponden con la realidad, 52 dentro del parque y el resto en la zona de reserva forestal. Lo cierto es que eso fue lo que promovió luego la vinculación en el PENIS de ese sector. Para las FARC, digo yo, 350 hectáreas pues no es un elemento muy alentador, pero siendo en zona protegida, nos tocó esperar 2 meses para que ellos dieran el aval. Recuerden que todos estos procesos eran avalados por las FARC, mandaron un delegado allá a la comunidad, se firmó el acuerdo y hoy estamos adelantando con ellos la propuesta, digamos, de sustitución voluntaria con otras alternativas, donde el ecoturismo, ya ellos tienen la zona tiene unos sitios definidos y tiene una como vocación el tema del ecoturismo. Pero ¿qué ocurre? Que allá ya el turismo nos cayó, o sea, el turismo mal manejado nos cayó encima y ahora lo que estamos es tratando de ver cómo nos afianzamos porque están los recursos del PENIS, de los proyectos de mediano y largo alcance, pero además ahora por fin ya nos sentamos todos en la mesa y ahí surge también la posibilidad que yo les comentaba de vincular iniciativas distintas, novedosas, como las mariposas, como el tema de la apicultura, champiñones, es decir, lo que aparte pues de las otras normales, de los marranos, las gallinas que tiene la gente que ha vivido toda la vida allá. Entonces, esto lo quería mencionar porque nosotros aquí tenemos un ejercicio bien interesante que estamos consolidando y que en la última reunión que tuvimos la semana pasada, justamente ya está toda la institucionalidad. Curiosamente no asistió la alcaldía de Agua, no entendemos por qué, la reunión fue en el municipio de Agua, pero el resto de entidades estuvimos allí, desde la gobernación por abajo. Doctora Claudia. Brevemente quería hacer como una referencia normativa que me parece importante en la línea en que ustedes lo plantean, y es que en 2017, cuando el gobierno nacional, el gobierno anterior, expidió toda su batería jurídica para la implementación de los acuerdos, que fue en el mes de mayo de 2017, uno de los decretos leyes fue el 870. El decreto ley 870 es el que define las nuevas reglas de juego para los esquemas de pagos por servicios ambientales. Y en ese decreto ley, que tiene fuerza de ley, es como, digamos, es una ley, definió varias articulaciones, que los pagos por servicios ambientales se articularan con el PENIS. Otro tema muy importante, el de las víctimas, que quedó consagrado ahí en el 870, y el reconocimiento de los servicios ecosistémicos culturales, y eso es fundamental. Quedaron muy evidentes los servicios culturales étnicos indígenas. Los afrodescendientes, tengo la impresión de que hicieron menos lobby, no quedaron tan fuertes, pero también quedaron incluidos. Entonces, es importante que ustedes tengan claro que esta norma está vigente más allá de los cambios de gobierno y de los énfasis que tienen los gobiernos. Este es un decreto que tiene fuerza de ley, está vigente. Nosotros en Cali no tenemos cultivos ilícitos, pero aquí sí están las CBC y parques que tienen jurisdicción en áreas en donde hay cultivos ilícitos y que claramente pueden utilizar este mecanismo normativo. Muchísimas gracias. Pues realmente el turismo de naturaleza es una opción de ingreso para las comunidades y realmente se fortalecen procesos planificados y realmente planeados. Por eso quisiéramos preguntarle a la Secretaría de Turismo cuáles son esas acciones que se están llevando a cabo para la promoción del turismo de naturaleza, pero en pro del desarrollo comunitario de las zonas rurales donde se llevan a cabo esos emprendimientos. Bueno, en este momento el Valle del Cauca y desde la Secretaría de Turismo Departamental estamos desarrollando proyectos que anteriormente se los mencionaba. El uno es el tema de avistamiento de aves, que digamos es dentro de nuestro complejo sistema de promoción, porque promover al valle no es tan fácil como nosotros lo podemos ver. Tenemos diversidad cultural y de naturaleza, obviamente, pero nuestros dos pilares son avistamiento de aves y avistamiento de ballenas. Avistamiento de ballenas tuvimos la semana pasada el lanzamiento de la campaña de promoción para la próxima temporada de avistamiento de ballenas, en donde obviamente estamos de la mano junto con parques nacionales, en el Parque Nacional Natural Uramba,
quienes nos están direccionando un poco el tema de responsabilidad, de hacer un avistamiento de ballenas de manera responsable, en unas fechas específicas, en unos horarios específicos, obviamente con la gente de Capitanía de Puerto, con la gente de la Armada Nacional, que nos hacen, digamos, esos controles que nos ayudan a que no se haga de la manera como anteriormente se hacía, asediando a las ballenas, haciendo que obviamente se ocasionaran accidentes y que causara un poco como de temor el acercarse a estos bellísimos animales. Obviamente ahorita está muy bien posicionado, se está haciendo de manera responsable y se está haciendo directamente con las comunidades. No están yendo personas ajenas al territorio a hacer ese avistamiento. Lo están haciendo comunidades que ya están organizadas en asociaciones, en donde hacen un estudio previo, obviamente con biólogos, con una serie de especialistas que les ayudan, digamos, a saber en qué temporadas y qué días y en qué horarios pueden realizar ese tipo de actividades como el avistamiento de ballenas. Pero también está el tema de avistamiento de aves, que lo estamos haciendo en la parte alta de Dapa, Chicoral, en la cumbre, lo estamos haciendo en la zona norte del Valle del Cauca, en el Cairo, lo estamos haciendo en Pance, en donde desarrollamos proyectos muy importantes, en donde se formaron a personas especializadas para que hagan ese tipo de actividades, para que guíen ese tipo de actividades. Obviamente los empresarios ahorita están siendo muchísimo más especializados, que nos están ayudando de alguna manera, quienes están en nuestras bases de datos, obviamente que cumplen con la norma, pues nos están ayudando a orientar mucho más el enfoque que quieren los turistas que nos vienen a visitar, tanto los extranjeros como los nacionales. La riqueza invaluable que tiene el departamento también nos pone en un ranking muy alto, pero que si se hace de manera responsable, en compañía obviamente de los empresarios, que son quienes se especializan cada vez más, quienes ya están buscando no un turismo masivo, porque están entendiendo un poco las dinámicas que se están desarrollando gracias a todos los procesos que están llevando a cabo con las instituciones, las CBC, las universidades, y este tipo de procesos que se adelantan para que el turismo ya no sea simplemente el vender, que vengan y dañen, no, es vender responsablemente. Entonces, desde la Secretaría lo que estamos haciendo es orientar un poco y atraer mucho más a esos empresarios que están queriendo vincularse a estos procesos para hacer una promoción del destino sin que el destino se nos vaya a convertir en un Barcelona, que ya la gente está en una campaña de no más turismo, porque la gente ya no puede vivir tranquilamente, ya no pueden estar en sus casas. Entonces, digamos, en el Valle del Cauca lo que queremos es un turismo más de brazos abiertos, pero de manera responsable. No todos pueden venir aquí a hacer lo que quieren, por eso las comunidades, y son con quienes estamos trabajando de la mano a partir de procesos como Travesía Pacífico, son importantes llevarlos a cabo. Desde las comunidades, quienes entienden las dinámicas de su territorio, quienes conocen su territorio, quienes quieren vivir de ahí en adelante y fortalecer su economía a raíz de todos los procesos que lleven ahí, pues asimismo podemos decirle al turista, hey, venga, conozca mi comunidad, conozca mi cultura, este es mi territorio, pero usted viene y no lo puede dañar. Muchas gracias. Profesor Germán, definitivamente hay un auge y una transformación del sector turismo. ¿Considera usted que realmente se están generando las oportunidades para las comunidades rurales que hacen parte de los servicios que se ofrecen en turismo de naturaleza en nuestra región? Bueno, yo creo que hay una realidad hoy en Colombia, y es que, y valga la redundancia, el turismo es una realidad. El turismo llegó, el turismo se volvió importante, está de moda, ¿sí? Es decir, ese tema pues de que se está convirtiendo en la actividad económica de gran importancia para el país, eso es innegable, digamos, los indicadores así lo demuestran. Ahora, evidentemente nosotros somos un destino emergente.
Colombia es un destino emergente, es el destino latinoamericano emergente. Ningún país está creciendo al nivel que está creciendo Colombia, es decir, ningún país crece a este ritmo que está creciendo Colombia, pero también tenemos que entender que alrededor del turismo se han generado muchos mitos, ¿sí? Y se ha generado mucha expectativa, sobre todo para las comunidades locales. Es decir, el turismo evidentemente puede ser una panacea, pero también puede ser una maldición si no hacemos las cosas como deben de ser. Y el gran problema que tenemos los colombianos es que siempre nos queremos parecer al de afuera, ¿sí? Pero no queremos hacer nada, ¿sí? De mayor esfuerzo para poder llegar hasta allá, sino que creemos que Francia es el destino más competitivo del mundo por arte de magia. Entonces, no sabemos que hay 220 años de historia en el sector del turismo francés para ser el destino más competitivo del mundo. Y hay muchos mitos. Entonces, por ejemplo, el sector del turismo en Colombia es definitivamente un sector incipiente, es decir, nosotros todavía no somos el destino más competitivo, ¿sí? Nos falta profesionalización del sector, nos falta, por ejemplo, un tema, formalización. Todavía hay gente en Colombia que no entiende el tema del Registro Nacional de Turismo y todavía los niveles de informalidad en muchas comunidades y en muchos pequeños empresarios, ¿sí? Es muy alto, ¿ya? Esto también de alguna manera tiene que ver con que muchas comunidades hoy han escuchado historias sobre la gran oportunidad que puede ofrecer el turismo, pero no les hemos contado el cómo es que eso es posible. Entonces, hoy, por ejemplo, y retomo el mismo tema, el avistamiento de aves es el tema de moda, ¿sí? Entonces, todo el mundo cree que tiene oportunidades en el avistamiento de aves. Y entonces vemos que sale mucha gente que hace conferencias y que le dice a las comunidades, métase en turismo rural, métase en turismo comunitario, haga avistamiento de aves, que sea el negocio. Mire que un gringo paga $300 el día, mire que un australiano paga $500 el día, mire que un inglés se gasta $700 al día, pero no le hemos dicho el resto de la historia a las comunidades. No les hemos dicho que es que ellos pagan esas cifras es por una cadena de bienestar y de confort, ¿sí? Por un sector competitivo, no es por tener solamente las aves. Es decir, las aves es el gran patrimonio que tenemos, que además tenemos que conservarlo, porque es que la responsabilidad que tenemos por ese patrimonio todos los colombianos es muy importante. Entonces, cuando vemos esos grupos de avistadores de 40, 50 y 60 avistadores de aves persiguiendo el gallito de roca para estresarlo, porque todos queremos ver cómo se reproduce un gallito de roca, ¿sí? Y en ese ejercicio lo estresamos, ¿sí? Entonces no hemos entendido que el que viene a pagar, paga por una cadena, ¿sí? Paga por el guía bilingüe, paga por el Ecolos, paga por el agua caliente, paga por un guía certificado, paga por una serie de elementos que debe tener la cadena del turismo de naturaleza para poder darle ese valor. Y eso es lo primero, es decir, que entendamos que el turismo de naturaleza es una cosa que no hemos entendido. Mucha gente tiene al turismo de naturaleza y una actividad y un segmento especializado de un subproducto que es ecoturismo, que es avistamiento de aves, lo tiene como un hobby o como algo simplemente que está de moda, como un esnobismo o como el que tiene la mejor cámara fotográfica o los mejores binoculares o sube la mejor foto a las redes sociales para que todo el mundo le eche piropos a su foto. Y aquí de lo que estamos hablando es un tema de patrimonio natural de los colombianos. Aquí estamos hablando es que las aves son el gran patrimonio que tenemos, ¿ya? Ahora, entender el turismo de naturaleza además como un negocio verde. Y si entendemos el turismo de naturaleza como un negocio verde y como biocomercio sostenible, que es lo que el Plan Nacional de Negocios Verdes nos dijo a los colombianos, por eso el Ministerio del Medio Ambiente, junto con el Programa de Transformación Productiva y el Ministerio de Industria, se tomaron el tiempo para construir el Plan Nacional de Negocios Verdes. Era para decir, turismo de naturaleza es un negocio verde, es biocomercio sostenible. Entonces ahí hay unos principios, hay unos fundamentos. Entonces, si usted quiere trabajar en turismo de naturaleza, usted es un empresario verde. Entonces necesitamos es que las comunidades nuestras entiendan qué significa ser un empresario verde, qué significa el negocio verde. Y cuando yo digo que yo voy a ser un empresario de negocios verdes, entonces, por ejemplo, yo tengo los principios del biocomercio sostenible. Son 7 principios estratégicos y eso lo firmamos, ¿sí? Desde 1992 con la Cumbre de la Tierra,
¿sí? Con el convenio de diversidad biológica. Entonces dijimos, voy a garantizar la conservación de la biodiversidad, y eso quiere decir que voy a respetar la capacidad de carga. Voy a trabajar en comercio justo. ¿Eso qué quiere decir? Que las comunidades locales tienen que ser parte del encadenamiento productivo y tienen que recibir los beneficios de ese ejercicio del turismo de naturaleza, y lo que no nos puede seguir pasando es los operadores que encuentran los ecosistemas estratégicos y a las comunidades y que se benefician, pero que no derivan beneficio en las comunidades locales, porque el principio fundamental del turismo de naturaleza considera al habitante local un partner, o sea, un socio estratégico, y eso es de dos. Y hoy, en el departamento del Valle del Cauca, necesitamos que las comunidades locales entiendan que si van a trabajar en turismo de naturaleza, van a trabajar como empresarios de negocios verdes. ¿Qué quiere decir? Que tanto el que llega de afuera como el que está localmente ahí tiene que entender qué significa eso y respetar su parte del trato. Entonces, hay unas comunidades que lo están entendiendo, y ahí tengo que decirlo, desde el Sistema Departamental de Áreas Protegidas, desde el CIDAD y con ejercicios con parques y con la CBC, con la ventanilla de negocios verdes, se han venido formulando algunos planes de negocio, algunos planes de turismo de naturaleza para algunas comunidades. Pero lo que realmente necesitamos es que las comunidades entiendan cuál es su papel dentro del ejercicio del turismo de naturaleza, porque lo que está pasando también es que a veces hay ciertos actores dentro de las propias comunidades que permiten que los operadores y los externos lleguen a sus territorios, ¿sí?, con el ánimo de esta cultura un poco egoísta que tenemos a veces en el departamento del Valle del Cauca, que yo quiero ser el único y que no compartimos y demás los desarrollos, y es que estamos pensando es el desarrollo de territorios, y cuando se piensa el desarrollo de territorios, pues esto debe ser absolutamente participativo. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a abrir un espacio para preguntas al público. Un estudiante auxiliar va a pasarles el micrófono, por favor nos indica. El señor aquí en la mitad. Nos indican hacia quién va dirigida la pregunta y por supuesto la inquietud. Bueno, me preocupa un poquito la solicitud de la brevedad porque mi tema era largo. Mi nombre es Gabriel Borrero, soy guía profesional de turismo y soy uno de los pocos guías certificados que hay en la región. Lástima que el secretario de Turismo no esté presente, pero afortunadamente hay una funcionaria de la Secretaría y espero que lo que voy a decir le llegue al corazón a los demás asistentes para ver si esto hace un poquito más de ruido y se puede solucionar la problemática. Lo que les voy a decir ahorita prácticamente no me afecta a mí. Yo soy guía certificado, yo no tengo ningún problema legal de operación, pero el 95, si no el 99% de los guías que operan en el Valle no son certificados y tienen problemas para operar. Esa certificación para muchos parece que la asumen como si fuera el título de tecnología que emite el SENA. No, la certificación es la tarjeta profesional y el Registro Nacional de Turismo que vienen después de obtener el título del SENA. Entonces, hay muchos que ya tienen el certificado del SENA, se sienten guías y están en riesgo de ser detenidos en cualquier momento. Entonces, antes de entrar y explicar de lo que se trata, quiero retomar unas cuantas frases que dijeron aquí los ponentes. Por ejemplo, la doctora Clara del DACMA habló de construcción de paz, es el tema del foro. El doctor Germán Morales habló de reglas de juego claras y dijo algo de que estas leyes no se conviertan en letra muerta. El señor de la CBC dijo que no se puede hacer turismo de naturaleza si no hay naturaleza. A esa yo le agregaría que no se puede hacer turismo sin guías de turismo. Y el doctor Santaella dijo algo de que las comunidades se vuelvan legales. Todos ustedes hablan de programas muy macro, muy importantes, básicos para la conservación del medio ambiente, importantísimos. Pero todos esos procesos son parte de una cadena y las cadenas siempre se rompen por el eslabón más débil. En este caso somos los guías de turismo. El turismo de naturaleza implica la participación de guías vaquianos, guías locales y ahora último, informadores de aves. Toda persona, llámese vaquiano, guía local, informador de aves o cualquier cosa así, está atendiendo turistas y por lo tanto está ejerciendo una labor de guianza turística. Todos esos guías formales e informales, 99% informales, son ciudadanos colombianos y como tales tienen que acatar las leyes colombianas.
La Ley General de Turismo no les permite ejercer ese trabajo de guianza sin tener la certificación, tarjeta profesional y registro nacional de turismo. No importa que por ahora les estén dejando trabajar, va a llegar el momento en que les van a caer encima, lo digo por experiencia propia. En algún momento, hace muchísimos años, yo fui guía informal, no sé si en ese tiempo existía la Secretaría de Turismo o qué, pero en el actual edificio de la Secretaría de Turismo Por favor, vamos con se nos dictó un curso para informadores locales que nos habilitaba a trabajar. Por algún motivo me empecé a destacar un poco más, me capacité un poco más, me fue muy bien, me volví un poquito conocido y cuando fui suficientemente conocido me cayó la multa del Ministerio de Turismo por ejercer guianza profesional de turismo sin certificación. Eso mismo le puede pasar a cualquier guía de turismo. Me tocó dejar de ser guía durante 5 años hasta que se logró traer el curso del SENA aquí a Cali, 2 años y medio haciendo el curso y bueno, ya estoy aquí trabajando desde hace un año de nuevo. Entonces, es un llamado para que resuelvan esa situación. La mayoría de esos guías locales, vaquianos y muchos de los que están ahorita en el curso de Calidris, de informadores de aves, no tienen ni el tiempo ni probablemente la preparación para poder hacer un curso de tecnología en guianza turística y eso es mortal. Había más, pero voy a parar allí. Ahí les dejo la inquietud. Bueno, frente a lo que estaba manifestando ahorita nuestro compañero, Germán habló y mencionó el tema de que estamos haciendo, gracias a todos estos programas y todos estos proyectos y los procesos que se están adelantando, estamos haciendo un llamado a la formalización, porque conocemos desde la institucionalidad que más del 70% de los empresarios, de los guías, de toda la cadena del sector es informal. Por eso nosotros, con este tipo de actividades como foros, como reuniones para convocar a mesas de naturaleza, cultura, las que sean, cualquier tipo de proceso que nosotros llevamos a cabo, siempre tratamos de hacerlo visible por cualquier medio, para que poco a poco se vayan vinculando y vayan llegando a la formalización. No es fácil, estamos en un despertar del turismo, no solo en nuestro departamento, como lo decían aquí mis compañeros, a nivel nacional. Esto no es una problemática del Valle del Cauca, es una problemática a nivel nacional, en donde en cualquier sitio tú te vas a encontrar con una persona que dice, hey, ven y te llevo a tal lugar. Si vas a San Andrés, vas a Cartagena, cualquier persona te puede guiar a un sitio que conoce, pero no te va a garantizar eso de que tiene Registro Nacional de Turismo muchos de los turistas, porque también tenemos que empezar a educar a los visitantes, a los turistas, que cuando vayan a visitar algún sitio, pues que exijan lo mínimo el Registro Nacional de Turismo, venga, usted está certificado, que sea lo mismo desde los turistas y también muchos de los empresarios y mucha de la gente que está queriendo vincularse al sector tiene que empezar a formalizarse, no va a ser de la noche a la mañana. Se han adelantado procesos como que el RNT ya no va a tener un costo, va a ser mucho más fácil los procesos, se va a manejar el tema de la plataforma para que no sea tan tedioso el sistema. Entonces eso desde el gobierno nacional digamos que se está adaptando para que sea mucho más fácil la formalización y que lleguemos a un porcentaje obviamente mucho más alto. La siguiente pregunta. Muy buenos días. El Muchas profesor gracias. Germán quiere… Venga, yo hago un comentario aquí con relación al tema. A nosotros nos parece que el tema de la guianza es fundamental, ¿sí? Es decir, yo en eso estoy totalmente de acuerdo en la operación turística. Y precisamente uno de los temas que nos preocupa con digamos, con este nivel de moda, digamos, que tiene hoy el turismo de naturaleza y que tenemos a todo el mundo avistando aves y llegando a la magia salvaje de Colombia. Todo el mundo quiere llegar a tomarse la foto en la laguna más escondida. Entonces, el tema de los guías se vuelve muy, muy importante. De hecho, ahí hay un proyecto, y eso es como una premisa también ahí, hay un proyecto que está en discusión en este momento en el Viceministerio de Turismo, que lo está liderando ACOTUR, la Asociación Colombiana de Turismo Responsable, junto con Parques Nacionales. Ahí está una colega suya, Clara Osorio, de Turismo Sostenible de Parques, para tratar de implementar en Colombia algo que se llama la guianza especializada en turismo de naturaleza, ¿ya?
que se está, yo he participado ya en 2 de los comités académicos y estamos trabajando en el tema ya con el Viceministerio de Turismo para tratar de tener un técnico en guianza en turismo de naturaleza en Colombia, ¿ya? Y ese proyecto lo estamos trabajando en este momento. El viceministro Juan Pablo Franqui ha sido muy receptivo a la propuesta porque hay una preocupación desde varias regiones. De hecho, recientemente, y Laura, la presidenta Cotur, me hablaba estos días y me decía, en Antioquia, por ejemplo, algunos de estos guías de avistamiento de aves ya la policía los ha parado, ¿ya? Y en otros lugares del país ya está empezando a pasar, que la policía de turismo está empezando a requerir a los guías que están yendo con estos diplomas de certificados de que toman un curso en informador o un curso, ¿sí? Y legalmente no son guías, es decir, porque no tienen la tarjeta profesional, ¿ya? Porque no certifican la competencia y demás. Entonces ya hay un proyecto, digamos, en eso ya está caminando el país. Esta agremiación, que es de gran importancia para el país, está liderando este proyecto y estamos caminando hacia allá. Quería como también dejar el dato ahí sobre la mesa. ¿Vas Sí, a intervenir? para aportarle muy corto, con la Universidad Autónoma nosotros elaboramos el programa de turismo y naturaleza para toda la zona de amortiguación del páramo Las Domínguez, y aquí el doctor Germán estuvo trabajando con nosotros, fue el líder de ese proyecto. En toda esa zona, después del trabajo que hicimos y en el diagnóstico, pudimos identificar que el 100% de las empresas que se dedican al turismo de naturaleza no estaban formalizadas legalmente y tampoco cumplían con la normatividad sectorial del turismo de naturaleza. En eso tenemos una falencia y solo el 33% de las empresas tenían capacidad de infraestructura para poder ofrecer un buen servicio turístico. Entonces todavía tenemos que trabajar mucho en eso, en la formalización empresarial de todas las empresas que se dedican al turismo de naturaleza, en el cumplimiento de la normatividad vigente y en mejorar la capacidad de esos servicios que ofrecemos. Muchas gracias. Con el ánimo de respetar el tiempo, tenemos Buenos opción para días. una pregunta más. Adelante. Una sola pregunta y expresar alegría. Encontrar nuevamente a un profesor como es el señor que vino de Costa Rica y no pudo estar en la Universidad Nacional sino un semestre, lamentablemente. Quiero saludarlo al señor, que me puse nervioso, Germán Montes Zúñiga. Y la pregunta Morales. va para él. La verdad es que teníamos una sabia dirigiendo esa universidad que nos dijo que para qué es tener turismo rural. Y mire, 10 años después, no cabe la alegría en mi corazón encontrarlos. Y una palabra que dijo usted, el señor de la CBC, le quiero llevar un saludo muy fraternal a 2 egresados de la Nacional, Gilberto Llanojosa y Julián Rentería, que todavía está en el Consejo Directivo CBC. Educación. En ese tiempo, cuando la Universidad Nacional cumplió los 75 años, me di la pela de organizar un congreso de turismo rural y me dijeron que estaba loco. Y qué buena esta locura, mire. Y esta locura es para preguntar que en el tríptico del río Cauca, desde su nacimiento hasta la laguna de Sonso, el mar de Balboa, no le digo mar Pacífico porque eso es de economistas, el mar de Balboa, eso es de historia y cultura, y les digo los dos páramos, es el tríptico que estamos construyendo en un territorio que todo se les volvió turismo. No, este territorio es cultura y educación. Lo dijo una señora africana en el periódico El País hace 3 días, no en el país de aquí, en el país de España. Los invito a que lean ese pedacito, dice que educación y cultura será lo que salvará el mundo. No creo que sea el turismo rural, ojalá me contradiga el señor de Costa Rica. Bueno, estudié en Costa Rica, sí, pero no soy de Costa Rica, soy de Cali. Y sí, llegamos a la Nacional hace mucho tiempo a hablar de este tema y por eso pues empecé la intervención hablando de eso y precisamente hablábamos ahorita del tema, ¿no? Chévere, 10 años después, casi 10, 13 años después, estar otra vez aquí reunidos hablando de este tema. Y definitivamente sí, la naturaleza y la cultura, para completar un poco lo que dice el amigo, pues están relacionados, es decir, no existe ninguna cultura en el mundo
que no sea el resultado de la naturaleza. Es decir, la naturaleza moldea nuestra cultura. De hecho, cuando usted vive a orillas de un río, pues usted tiene una comunidad de pescadores, o cuando usted vive cerca de una zona de naturaleza. Y curiosamente es triste que viviendo en un país megadiverso estemos perdiendo la cultura ambiental, ¿no? Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.